directora general del CERCOP, en el gobierno del encuentro. Encontrémonos por las compras públicas sostenibles. Juntos hacemos posible un Ecuador de oportunidades, dice en este titular de Twitter. María Sara Gijón Calderón, muchas gracias por estar con nosotros a través de Huancavilca. Bienvenida. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Un saludo desde la ciudad de Quito, allá pues a Guayaquil y a todos los radioescuchas que seguramente se conectan de todas partes del país. Un gusto estar con ustedes. Y del mundo, también nos sintonizan. En algún lugar del mundo siempre hay un ecuatoriano, un migrante que quiere escuchar las noticias del país. Adelante, dale. Claro que sí. No, dele usted, que yo abrí en la entrevista previa, pero hace su pregunta. Sigo afectado de la garganta. También disculpas a los oyentes, un poco antitécnico salir al aire así, pero haremos un esfuerzo. Economista María Sara Gijón, los ecuatorianos, dentro del discurso que escuchamos al presidente de la República, nos ilusionamos, digo yo, por este tema de la receta electrónica, esa bendita receta electrónica que entiendo que podrá ser aplicada en el mes de junio, dentro de pocos días. ¿Cómo va ese tema? Usted que está al tanto y entiendo de que hizo una especie de firma con este pacto de la firma de integridad de contratación pública con el vicepresidente Alfredo Borrero. Bueno, en realidad yo le puedo hablar de lo que estamos haciendo nosotros desde el Servicio Nacional de Contratación Pública, que es el ente rector de la contratación pública. El tema de la receta electrónica y de la externalización de las farmacias no es algo que lo estamos manejando desde el CERCOP. Ese es un tema que se lo está manejando desde el Ministerio de Salud Pública. Así que la pregunta específicamente de cómo avanza el tema de la receta electrónica y de la externalización de farmacias se lo tiene que hacer al Ministerio de Salud Pública, a la ministra o a los viceministros. Yo le puedo hablar de la compra pública y también de los distintos procedimientos de contratación pública en los que estamos avanzando. Específicamente ya en el ámbito del sector de la salud, ahora mismo nos encontramos en un procedimiento muy importante que es el de la subasta inversa corporativa de medicamentos. El año pasado la señora ministra de Salud nos hizo llegar una lista de 781 medicamentos para que procedamos a incluirlos en esta subasta inversa del 2022 y que en la medida de lo posible la mayor cantidad de esos medicamentos puedan entrar efectivamente a través de la subasta, que es un procedimiento largo y complejo, pero que una vez terminado, nosotros obviamente esperamos más de 700 medicamentos en el repertorio de medicamentos, es decir, en este catálogo electrónico de medicamentos, que es algo así como una tienda virtual, yo le llamo el Amazon del Estado. Estamos ya avanzando con el procedimiento de la subasta inversa corporativa de medicamentos. Del primer lote de 168 medicamentos tuvimos 155 pujas exitosas o procedimientos exitosos. Estamos ya por firmar las adjudicaciones de un número importante de esos medicamentos de ese primer lote. En estos días y en la próxima semana esperamos completar las adjudicaciones. También tenemos ya un segundo lote de 120 medicamentos que fueron publicados. Se avanzó con una fase que se llama de preguntas y respuestas. Estamos ahora mismo en la fase de adhesiones, es decir, más de 900 proveedores del Estado, proveedores de medicamentos, obviamente, se han adherido a este segundo grupo de 120 medicamentos y el día de mañana, viernes 27, empiezan las pujas de este segundo lote de 120 medicamentos. Y adicionalmente, el 24 de mayo, inició la publicación del tercer lote de 120 medicamentos. Avanzamos entonces de manera sistemática, ordenada, obviamente todo en base a la norma, eso es muy importante. Nosotros seguimos la norma, no solamente la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, sino también el decreto ejecutivo 337 emitido por el señor presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, en el mes de enero, y obviamente la normativa secundaria que emitimos nosotros es la resolución 122 que emitió el CERCOP. Con esta normativa, nosotros, ¿qué estamos logrando? Estamos avanzando de manera muy importante en
obviamente mayores niveles de transparencia. Recordemos que toda la contratación pública se realiza a través del SOCE, el Sistema Oficial de Contratación del Estado, y a través de todo es de manera electrónica y toda la información es pública. Sin embargo, algo que nosotros hemos hecho de manera importante desde el año pasado, justamente desde que asumimos nosotros el CERCOP con el gobierno del encuentro, nosotros ya el mes de diciembre completamos un proceso que se venía realizando desde antes, que es la apertura de los datos de la contratación pública. Todos los datos de todos los procedimientos de régimen común y régimen especial de la contratación pública del Ecuador pueden ser mirados, observados, analizados, se pueden inclusive descargar toda la información, ciudadanía en general, observatorios ciudadanos, ustedes como medios de comunicación, académicos, profesores, estudiantes, docentes, investigadores, se lo pueden descargar desde la plataforma Contrataciones Abiertas de Ecuador, que está disponible, como le digo, toda la contratación pública desde el 1 de enero del 2015 hasta el día de ayer. Toda esa información es pública y todo el mundo puede analizar esa información. Así que estamos avanzando con transparencia, estamos avanzando con ahorro, con eficiencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, justamente en esta subasta inversa corporativa de medicamentos, en ese primer lote de 168 medicamentos, que obtuvimos 155 procedimientos exitosos, procesos de puja y negociación exitosos, tenemos un porcentaje de ahorro proyectado del 47.34%. Esto el momento que ya lleguemos, obviamente, no solamente a subir esos medicamentos al catálogo, sino que ya los distintos subsistemas de la Red Pública Integral de Salud empiecen a hacer ya las compras a través del catálogo, compras que deben ser centralizadas. Esto es muy importante, porque de la economía de escala, es decir, el aprovechamiento de que ya no sea cada unidad de salud de manera independiente o autónoma la que realice la compra directamente al proveedor, sino que, por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública realiza la compra para todas las unidades de salud que están bajo su gestión. Es así entonces que se calcula, como les digo, un ahorro solo en este primer grupo de medicamentos de 124 millones de dólares. Entonces, estamos haciendo un trabajo muy importante. Vale mencionar que la subasta inversa corporativa de medicamentos, nosotros la estamos realizando junto a los cuatro subsistemas de la Red Pública Integral de Salud. ¿Quiénes son? Ministerio de Salud Pública, IES, ISFAC e ISPOL. 7 de la mañana con 45 minutos, la abogada María Sara Gijón es la directora del Servicio de Contratación Pública, está aquí en Contrapunto. Abogada, ¿qué es lo que están haciendo ahora ustedes para que se transparenten los procesos? Porque en efecto, el sistema de contratación pública no es nuevo y en su momento nos dijeron en los gobiernos anteriores que era la única forma de generar procesos limpios, impolutos casi. Pero aún así usted ha podido constatar que hay decenas de procesos judiciales en torno a tranzas o a beneficios directos con determinadas empresas, pese a que nos dijeron pues que la subasta inversa era una especie de santo grial de la transparencia en la contratación pública. ¿Qué es lo que está haciendo ahora el CERCOP para que eso que antes sucedió hoy no se dé, por un lado, y por otro? Mucho se ha dicho, abogada, e incluso desde las gerencias de hospitales, en el caso del IES, ¿no?, sobre grupos que manejan la provisión de medicamentos en determinadas casas de salud. Entonces, si hoy nos habla usted de un proceso de adquisición de medicamentos y demás, ¿qué es lo que está haciendo el CERCOP para que no se inocule, no se contamine con esto que ha sido público y notorio? Bueno, muchas gracias por su pregunta. Efectivamente, esta subasta inversa corporativa de medicamentos, el corporativo es lo importante, ¿no? Recordemos que evidentemente existen otros procedimientos a través de los cuales las casas de salud estaban realizando esas compras. Pero esto es porque, lastimosamente, al llegar nosotros al CERCOP en el mes de junio del año pasado,
encontramos que el catálogo de medicamentos estaba muy venido a menos. Es decir, en algún momento, recordemos que ha habido ya 2 subastas corporativas de medicamentos en el pasado, una en el 2012, otra en el 2016. Me quiero referir a la del 2016. La del 2016 tuvo lugar justamente con más de 480 medicamentos, o 480 medicamentos aproximadamente. Sin embargo, al llegar nosotros en el 2021, solamente encontramos 127 medicamentos. Y de esos inclusive se seguía reduciendo hasta que llegamos a 104 medicamentos. Es decir, muy pocos del total de medicamentos que deben comprar, que es necesario abastecer a través de la red pública integral de salud a los miles de centros de salud y hospitales en todo el país, ¿sí?, no estaban en el catálogo. Al no estar en el catálogo, estas unidades independientes, es decir, hospitales públicas, digamos, por todo el país, realizaban la compra a través de otros procedimientos. Con la subasta inversa corporativa de medicamentos y la catalogación de más de 700 medicamentos en este catálogo, valga la redundancia, en este repertorio de medicamentos, la red pública integral de salud solamente podrá realizar la compra de esos medicamentos de manera centralizada y solamente a través de ese catálogo. Cualquier otro medicamento que por ABC circunstancia no pueda ser catalogado, es decir, no pueda ser parte de la subasta inversa corporativa de medicamentos, podrá ser comprado, digamos, por fuera del catálogo, pero serán muy pocos. La gran mayoría de medicamentos que se requieren para la atención intrahospitalaria será realizada a través del repertorio de medicamentos. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho para lograr que en este procedimiento tengamos proveedores probos, proveedores serios, proveedores obviamente que cumplan con la norma? Bueno, en primer lugar, para no tener estas sorpresas de proveedores que se constituyeron un mes antes de cualquier procedimiento, para esta subasta inversa en los pliegos, es decir, los pliegos es, digamos, la norma a través de la cual se establece la relación entre, en este caso, el CERCOP y el proveedor, ¿ok? Nosotros en estos pliegos hemos determinado que deben tener una vida jurídica, las empresas que oferten deberán tener una vida jurídica de mínimo 3 años. Deberán haber demostrado no solo la vida jurídica, sino también transaccionalidad. Es decir, una vida jurídica efectiva, ¿no? Realizar transacciones, ventas, etcétera. Y adicionalmente deberán cumplir con una serie de requisitos, como por ejemplo, buenas prácticas de manufactura y tener todas las autorizaciones de la autoridad sanitaria correspondiente. Estamos hablando de ARCSA. Finalmente, cada uno de los medicamentos deberá contar con el registro sanitario correspondiente para que el proveedor ganador del procedimiento, en este caso de subasta inversa, pueda ser adjudicatario, es decir, se le pueda adjudicar el procedimiento y después firmar el convenio marco que tendrá una duración de 2 años. Una vez que estos medicamentos adjudicados a los proveedores ganadores y que además han cumplido con toda la normativa, convertidos en adjudicatarios, se firmará este convenio y subirán los medicamentos al catálogo, es decir, a esta tienda virtual, y el Ministerio de Salud Pública, por ejemplo, entrará a la tienda virtual y con un clic podrá realizar la compra del número de medicamentos que necesite para suplir y abastecer a todos los, digamos, como les digo yo, unidades de salud bajo su mandato y poder después, obviamente, el proveedor entregar al Ministerio de Salud y que el Ministerio de Salud, digamos, entregue a cada uno de los hospitales. Es decir, ya no podrá haber esa negociación directa entre algunos servidores públicos de esas unidades de salud y algunos proveedores. Ahora, la negociación en sí no es mala, es buena. El problema es cuando estamos hablando de malos servidores públicos y de malos proveedores. Una cosa que es importante entender, estimados radioescuchas y ustedes colegas, es lo siguiente. La corrupción es un tema conductual, ¿sí? Y la corrupción existe, creo que más de 2000 años, o tal vez 5000 años, ¿sí? No estamos diciendo que a través de estos procedimientos se eliminará completamente la corrupción. Siempre habrá malos actores,
pero nosotros estamos reduciendo las posibilidades de que se produzcan estos malos, digamos, estas malas prácticas en la contratación pública. Y en el caso de que se produzcan malas prácticas, que esperamos sean mínimas, obviamente, solicitamos a los ciudadanos y también a ustedes como medios de comunicación que en caso de que algún tema no esté realizándose de manera correcta, obviamente nos hagan llegar sus reclamaciones o sus denuncias, porque nosotros desde el CERCOP estamos actuando. Mire que el año pasado, cuando nosotros llegamos nuevamente en el mes de junio, encontramos que había más de 200 denuncias represadas, es decir, que no habían sido tomadas en consideración. Nosotros inmediatamente con el área de denuncias, que actualmente lo dirige Cristina León y con todo el equipo que trabaja ahí, a propósito, coincidencialmente son todas mujeres, con este equipo de abogadas y de analistas, nosotros hemos puesto a trabajar y nosotros hemos ya en el año 2022 presentado 22 denuncias. Sin embargo, no nos quedamos con presentar las denuncias. Nosotros le damos impulso a las denuncias en la Fiscalía. Yo en persona he ido a presentar las denuncias. Yo firmo las denuncias. Yo misma voy y hago después el reconocimiento de firma y rúbrica y finalmente yo también voy y rindo versiones. Mi equipo del área de denuncias y del área jurídica están dando el impulso y solicitando ya las diligencias a los señores y señoras fiscales que han sido sorteados con estas causas. Esperamos entonces que la Fiscalía General del Estado avance con los procedimientos y en caso de que se determine que efectivamente hay indicios de responsabilidad penal, que puede ser, y no estamos hablando solo del caso salud, no estamos hablando de muchos casos y en todo el país, en el caso de que se identifique que efectivamente hay indicios de responsabilidad penal, ya sea de servidores públicos o de proveedores del Estado, pues se iniciarán ya las causas penales correspondientes. Y yo creo que algo importantísimo que está sucediendo, y el Consejo de la Judicatura lo está anunciando, vamos a tener jueces anticorrupción. Esto es muy importante, porque se necesita tener fiscales y jueces especializados en este tipo de delitos para que se puedan seguir, obviamente, estos procedimientos y que tengamos finalmente ya responsables que deban, obviamente, si es que hay sentencias o algún otro tipo, digamos, sentencias de prisión o algún otro tipo de sentencias que se emitan por parte de los jueces, que éstas se cumplan. Porque yo creo que uno de los grandes problemas en el país es esta sensación que tenemos como ciudadanos de la impunidad. Pero bueno, más allá de eso, lo importante es, en el caso de la subasta inversa corporativa, que estamos avanzando. Muy pronto tendremos ya firmados convenios marco y tendremos ya muchos más medicamentos en el repertorio para que, como le dije yo, el Ministerio de Salud Pública, el IES, el ISPA y el ISPOL puedan realizar estas compras centralizadas que serán muy importantes porque se aprovechan temas de economías de escala y es por eso que estamos teniendo estos precios tan importantes. Sí, porque a veces parecería que la transparencia y la ética han entrado a un estado de extinción. Abogada, estamos con María Sara Gijón, directora del CERCOP, y porque parecería que siempre la maña, la tranza que derivan en el latrocinio podría ser algo que se ha normalizado, ¿no? Y contra eso creo yo es que la ciudadanía y las autoridades deben de pelear y luchar. Para concluir, porque nos quedan solo 2 minutos, máximo 3, abogada, los tiempos, los términos, porque la dilación podría ser igual de perniciosa y perjudicial como la corrupción. Entonces, ¿cuáles son los tiempos que se toman estos procesos de subasta inversa, estos procesos de adquisición corporativos, para que la gente también conozca? Porque ya ve usted lo que pasa en los hospitales públicos. Bueno, los procedimientos, en este caso de subasta inversa corporativa de medicamentos, tienen sus tiempos porque tenemos que hacer las cosas bien. Nosotros para el mes de junio tendremos ya los primeros, de hecho esta misma semana estoy ya por firmar las primeras adjudicaciones, las primeras resoluciones de adjudicación de los primeros medicamentos y después obviamente muy poco después de eso ya se firman los convenios marco. Yo considero, viendo los tiempos, que además son tiempos legales, están en la ley, en el reglamento y en las resoluciones, y estos tiempos son importantes para que obviamente
se presenten toda la documentación, se haga un análisis correspondiente de la documentación y obviamente nosotros firmemos estos convenios marco con proveedores que cumplan con la normativa y con los pliegos que hemos determinado en esta ocasión. Recordemos que es importante que nos aseguremos que esos proveedores son coproveedores que tienen todos los permisos, todas las certificaciones y obviamente los registros sanitarios. Esperamos nosotros para el mes de agosto-septiembre culminar con este procedimiento con más de 700 medicamentos, tipos de medicamentos obviamente, son 700 tipos de medicamentos, distintas moléculas de cada uno de esos medicamentos y obviamente después de eso los 4 subsistemas de la Red Pública Integral de Salud podrán ya desde el mes de junio empezar a hacer las compras. De hecho, ya lo pueden hacer ahora. Recordemos que yo le dije que hay 104 medicamentos que están en el catálogo. Pero ya para el mes de agosto-septiembre tendremos más de 700 medicamentos en el catálogo que podrán ser comprados por la Red Pública Integral de Salud. Y en el mes de junio ya tendremos 155 medicamentos y así cada mes tendremos un número importante de medicamentos ya en el catálogo. Así que a los señores que nos escuchan, a los ciudadanos y ciudadanas que nos escuchan, sepan que estamos haciendo un trabajo serio, técnico, y que inclusive cuando hay reclamaciones o cuando hay alguna resolución de algún miembro de la Red Pública Integral de Salud, de hecho, hace 2 semanas recibimos una resolución por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en el que se nos indicaba que uno de los proveedores ganadores era un adjudicatario fallido, había sido determinado por ellos como adjudicatario fallido y en algunos de esos procedimientos obviamente ya no pudimos trabajar con ese proveedor y fuimos a los segundos de algunos de los procedimientos. Es importante entonces que sepan que estamos trabajando de manera colaborativa con la Red Pública Integral de Salud y obviamente nosotros como CERCOP y con todas las instituciones del Estado para lograr ese importante abastecimiento de medicamentos para la atención intrahospitalaria. En la segunda parte de este año, nosotros tendremos una subasta similar a esta de medicamentos ya para otros bienes estratégicos de salud. Así que la información para todos quienes nos escuchan es que estamos avanzando de manera técnica, no hay dilación innecesaria, son simplemente los tiempos que la misma normativa nos exige. ¿Para qué? Para que todo se haga de manera correcta. Perfecto. Gracias a la abogada María Sara Gijón, directora del Servicio de Contratación Pública. Solo exponer, ¿no?, que la idea es que estos votos por la transparencia se materialicen en el tiempo y en la gestión. Así que gracias por la exposición y también por estos votos que se están haciendo desde el CERCOF. Que tenga un excelente día, abogada. Buenos días y un saludo grande. Hasta luego. Igual. Hasta luego.